Espero que tengas un cuaderno y que también tengas una lapicera, porque vas a escuchar la segunda parte de la conferencia del reino que te brindé ayer. ¿Por qué? Porque esta conferencia pues también mucha atención, nos trae luz. ¿Qué más nos trae? Nos trae claridad referente a cosas que deberán estar en tu vida y en mi vida. Yo te quiero dar con respecto a medidas bíblicas que tanto vos como yo debemos utilizar en la crisis extrema. ¿Por qué te hablo de esto? Porque el globo terráqueo, el planeta Tierra, está viviendo una crisis extrema. Entonces, estas medidas nos ayudarán. ¿Qué medidas? Las medidas bíblicas que debemos adoptar. ¿A qué nos van a ayudar a atravesar? ¿Atravesar qué? Si de repente vos estás viviendo una crisis extrema. Ahora, si estas medidas las adoptás, no solamente te van a ayudar a atravesar la crisis extrema, sino que también al adoptar estas medidas vos vas a poder experimentar un milagro, la mano poderosa del Señor. ¿Por qué? Porque las medidas que te voy a brindar te podrán ayudar para que vos atravieses la crisis extrema, pero también las medidas que te voy a brindar para que vos atravieses, o mejor dicho, para que en medio de tu crisis extrema no solamente la vas a atravesar, sino que también Dios pueda hacer un milagro urgente para sacarte de esa crisis extrema. Ahora, prestame atención. El tema te dije que es el siguiente: crisis extrema, medidas extremas. Pero para hablarte de crisis extrema, medidas extremas, tengo que reiterarte la definición que te brindé ayer, la definición de crisis. Tenemos que entender, tenemos que comprender. ¿Por qué tengo que ir a un diccionario siempre? Porque una mente clara se expresa claramente, una mente confusa se expresa confusamente. Entonces me dice a mí el diccionario común de la lengua española que crisis se define como sigue a continuación. Una crisis es un cambio brusco sobre algún aspecto. Cuando algo transcurre con normalidad y sin alteraciones, se habla de estabilidad. Y cuando una situación estable incorpora un cambio significativo de índole negativo, se dice que hay una crisis. Entonces, ¿qué te quiero decir a vos con todo esto? ¿Y por qué te hablo de esto? Porque estamos viviendo un cambio brusco, tal cual me lo dice la definición, que una crisis es un cambio brusco sobre algún aspecto. O sea que el globo terráqueo, el planeta Tierra, las naciones están viviendo un cambio brusco. Vos estás sabiendo a qué me refiero, de público conocimiento. Entonces, préstame atención. Cuando algo transcurre con normalidad y sin alteración, se habla de estabilidad. O sea que uno puede salir de su estabilidad. Cuando uno puede salir de su estabilidad, cuando ocurra un cambio brusco. Ahora, préstame atención. Yo no quiero brindarte esta conferencia del reino llevándola al área de lo que está viviendo el mundo entero, o el globo terráqueo, o el planeta Tierra, lo que estamos experimentando los humanos, los terrícolas, los terrestres, lo que estamos habitando el planeta, que lo que está viviendo es esta pandemia, el coronavirus. Yo no quiero brindarte esta conferencia enfocándola solamente con respecto al coronavirus. ¿Por qué? Porque hay crisis extremas que no tienen nada que ver a veces con el coronavirus. Entonces, yo quiero hablarte con respecto a crisis extremas que puede vivir no solamente una nación, no solamente una provincia, no solamente un partido, no solamente una iglesia, no solamente una familia, no solamente un matrimonio, no solamente una persona, un joven, un adolescente. Yo creo firmemente que todos los que habitan el globo terráqueo pueden vivir crisis de diferentes aspectos. ¿Por qué? Prestame atención, porque cuando hablamos de crisis tenemos que hablar de grados y variaciones. ¿A qué me refiero con grados y variaciones? Una crisis puede ser de un grado leve, de un porcentaje normal, de un porcentaje común. Entonces, el grado puede ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Es por eso que cuando hablamos de crisis tenemos que hablar de grados y variaciones. ¿Por qué? Porque el grado de la crisis para algunos pueden vivir una crisis o atravesarlas que puede ser leve, puede ser normal, puede ser de un porcentaje bajo, pero el grado que otros pueden vivir una crisis puede ser a mayor grado, a mayor dimensión, con mayor fuerza, a mayor porcentaje. Pero también estamos hablando que crisis es grados y variaciones. ¿Por qué? Porque crisis no es solamente el coronavirus. Puede haber crisis financiera, puede haber crisis en la salud, puede haber crisis en la familia, puede haber crisis matrimoniales, puede haber crisis internas, crisis espirituales. Entonces, ¿qué te quiero hablar a vos con todo esto? Que si de repente
estás atravesando una crisis, o si de repente tu crisis es extrema, yo te voy a brindar medidas bíblicas para que las adoptes y para que las vivas y para que las lleves a cabo. Sí, y estas medidas tendrán que ser extremas para salir de una crisis extrema. Te dije recién que cuando algo transcurre con normalidad y sin alteraciones se habla de estabilidad. Si vos estás entendiendo y si estás comprendiendo que ya no estás viviendo una estabilidad financiera, que ya no estás viviendo una estabilidad en tu matrimonio o una estabilidad en tu familia o una estabilidad con tus hijos, o inclusive te toca vivir o atravesar el coronavirus, entonces si vos estás comprendiendo que tu estabilidad está tambaleando y que tu situación, esa situación estable que estabas viviendo, esa situación estable, algo se incorpora a esa situación estable. Si algo se incorpora a esa situación estable y de repente hay un cambio significativo de índole negativo, quiero decirte que es una crisis. Ahora, préstame atención, por favor. Quiero leerte la palabra o el texto que leímos ayer de la primera parte de esta conferencia. Hemos leído el versículo 23 del capítulo 8 del libro de San Lucas, que decía y que también dice lo siguiente: y mientras cruzaban el lago, Jesús durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Aquí encontramos una historia real, verídica, verdadera. Dice que iba una embarcación o un navío, un bote atravesando un lago, pero esa embarcación y ese navío y ese barco al atravesar ese lago o esas aguas estaban en una estabilidad completa, en una estabilidad total. Había paz, había quietud, había reposo, había serenidad. Pero ¿qué pasó? Me cuenta la Biblia que se desata una fuerte tormenta al punto de que la embarcación o el navío comenzó a llenarse de agua y a llenarse de agua y a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Aquí encontramos un caso de estabilidad, pero a ese caso de estabilidad se incorpora. ¿Qué se incorpora? Algo negativo. Y al incorporarse algo negativo a ese caso de estabilidad, comienza una crisis. Dice que la embarcación comenzó a llenarse de agua, dice que la embarcación casi se estaba por hundir y dice que corrían peligro. La vida de los discípulos o apóstoles que iban en compañía de Jesús comenzaron a correr peligro. Entonces, de la estabilidad, de la paz, de la quietud, de la serenidad, de repente algo se incorpora. ¿Qué es lo que se incorpora? Algo de índole negativo, y eso que se incorpora a esa paz y a esa quietud trajo una crisis extrema. Entonces, yo te quiero hablar, quiero que me prestes mucha atención de medidas que debemos adoptar o incorporar o vivir cuando alguien vive una crisis extrema. Recuerda que te dije grados y variaciones de crisis. No sé qué grado de crisis vos estás viviendo o atravesando. No sé de qué característica es tu crisis, pero si tu crisis es de alto grado, si tu crisis es de alto nivel. ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando hablamos de crisis estamos hablando de algo a alto nivel, de alto grado. Si tu crisis es de alto nivel y es de alto grado, yo te voy a brindar medidas bíblicas, medidas que deberás adoptar para llevarlas a cabo, para salir de tu crisis extrema. Ahora, préstame atención. Cuando hablamos de medidas, dije ayer que una medida es una disposición, una normativa o una decisión. Entonces, lo que yo te voy a brindar son medidas. ¿Para qué? Para que vos las vivas, para que vos las adoptes, que tendrán que estar en tu habitáculo, tendrán que estar en tu persona, en tu esencia, en tu residencia, tendrán que ser parte de tu vida. Vos tendrás que adoptar esta disposición, estas normativas y estas decisiones que son medidas. Ayer te hablé que hay medidas, te hablé de la medida número 1 para una crisis extrema, es fe extrema. Te hablé medida número 2 para una crisis extrema, es oración extrema. Hoy te voy a hablar lo siguiente, préstame atención. Medida número 3 para una crisis extrema, decisión extrema. Pero yo quiero que entiendas esto, que
Esta palabra no va solamente por lo que está viviendo el globo, el planeta, el mundo entero con respecto al coronavirus. Si vos estás viviendo una crisis extrema de cualquier variación, de cualquier índole, y estás comprendiendo que esa crisis extrema te quebranta, esa crisis extrema te doblega, esa crisis extrema te hace llorar, esa crisis extrema te hace lamentar, esa crisis extrema te aflige, esa crisis extrema te quita la paz, esa crisis extrema te está poniendo alterado y te está poniendo nervioso, esa crisis extrema está logrando que tomes decisiones que no son buenas, que no son convenientes y que no son correctas y que no son adecuadas. Yo quiero brindarte, ¿qué es lo que quiero brindarte? Medidas bíblicas para que vos las adoptes y para que salgas urgente, porque esto es urgente, tendrás que adoptarlas, y estoy seguro que si vos adoptás estas medidas que te voy a brindar, que están en la palabra del Señor, saldrás de tu crisis extrema. Dios puede hacer un milagro. ¿Para qué? Para que salga, para que se retire, para que se vaya de tu vida, de tu hogar, de tu casa, de tu familia, de tu presente, de tu espiritualidad, de tu llamado y de tu ministerio. Ahora, medida número 3, para una crisis extrema, decisión extrema. Yo quiero que tomes nota, por favor. ¿Por qué? Porque vos tendrás que tomar esta medida número 3, una decisión extrema para una crisis extrema. Quiero que estés conmigo, por favor, en el versículo 15 del capítulo 24 del libro de Josué. Cuando lo tengas, vamos a leerlo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, te estoy brindando esta medida número 3 para una crisis extrema, decisión extrema. Estoy seguro que si vos adoptás esta medida de decisión extrema, vas a salir urgentemente de tu crisis. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran, y Dios se la juega por aquellos que se la juegan por Él. Si vos te la jugás por Dios, Dios te la va a jugar por vos. Si vos honrás a Dios, Dios te va a honrar. Aquí encontramos a Josué hablándole al pueblo, hablándole a la nación, hablándole a su gente. Josué les dijo lo siguiente: si a ustedes les parece mal servir al Señor, esto es lo que les dijo Josué al pueblo, a los israelitas, a la nación. Escúchenme, les dijo Josué, se paró y de una manera enérgica y en voz alta les dijo: si a ustedes les parece mal servir al Señor, ustedes tienen que decidir, ustedes tienen que elegir a quién van a servir. Si van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus ancestros al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora estamos, en cuya tierra ahora ustedes están o habitan. Pero él dijo: con respecto a mí, con respecto a mi parte, todo lo relacionado y todo lo concerniente a mi persona. Si ustedes me preguntan, dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir a vos con esto? Te quiero decir que si vos hoy tomás esta decisión, pero tiene que ser una decisión extrema, urgente, rápida, rotunda, contundente, radical. ¿De qué? De salir de un estado y meterte en otro estado. ¿En qué tipo de estado? En un estado de servicio. Entonces, ¿qué te propongo yo? Que hoy te pongas en las manos del Señor. A partir de hoy vos tenés que ser una herramienta. A partir de hoy vos tenés que ser un instrumento. A partir de hoy vos tenés que ponerte a servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios te plantó. ¿En dónde Dios te plantó? En un punto del globo terráqueo. ¿Dónde Dios te plantó? En un punto de la eternidad. Ahora,
¿A qué me refiero? A que Dios te puso en un punto del globo y en un punto de la eternidad. Claro, en mi caso personal, Dios me puso en un punto del globo terráqueo llamado Partido de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Seguramente a vos Dios te puso en un punto del globo del planeta Tierra, pero también Dios no solamente me puso a mí en un punto del globo, sino que también me puso en un punto de la eternidad. ¿En qué punto de la eternidad Dios me puso en este tiempo, en este presente y en esta generación? ¿Para qué? No solamente para levantarme y acostarme, levantarme y acostarme, levantarme y acostarme. Dios me puso en un punto del globo terráqueo y en un punto de la eternidad. ¿Para qué? Para servirle con un propósito, con un destino, con una finalidad, para una meta, para un proyecto y para un sueño. Entonces, si vos decidís cumplir el propósito por el cual Dios te plantó en el globo terráqueo o en un punto del planeta Tierra o en un punto de la eternidad, en este tiempo y en este presente, estoy seguro que Dios te va a ayudar a salir de tu crisis. Dios hará un milagro y sacará la crisis urgentemente de tu existencia. Entonces, tendrás que tomar esta medida extrema para una crisis extrema. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de decisión, la palabra decisión se define como sigue a continuación. Se denomina decisión a una elección que se realiza y se intenta concretar en la práctica. O sea que yo necesito, mejor dicho, te brindo esta medida que es extrema. ¿Por qué extrema? Porque tendrás que hacerla en su punto más alto, su punto máximo, a un alto nivel. O sea que vos tendrás que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque se denomina decisión a una elección que se realiza y se intenta concretar en la práctica. Entonces, Josué tuvo una elección y Josué la quiso llevar a la realización. Josué la concretó llevándola a la práctica de servir a Dios, tanto él como toda su casa. Entonces, la idea es la siguiente: el Espíritu Santo hoy te presenta una elección. Entre tantas elecciones, prestame atención, entre tantas elecciones, esta elección y esta elección, vos tendrás que tomar la decisión para elegir lo correcto, lo adecuado, lo conveniente, lo que edifica y lo que te bendice y lo que te ayuda y lo que logre que vos salgas de esta crisis. Entonces se denomina decisión a una elección que se realiza y se intenta concretar en la práctica. Entonces la idea para tu vida es que vos te decidas urgentemente y que lo realices y que lo intentes y que lo concretes y que a partir de hoy vivas una vida de servicio, una vida donde toda tu esencia, toda tu persona, todo tu habitáculo, todo lo que sos vos esté sirviendo al Señor, donde el Espíritu Santo te tome en sus manos y el Espíritu Santo te llene hasta el punto que puedas fluir, que puedas ministrar, que puedas dar, que puedas brindar y que puedas otorgar. Entonces yo te estoy brindando esta medida número 3, decisión extrema para una crisis extrema. Si vos estás viviendo una crisis extrema, tendrás que tomar esta decisión extrema. ¿Qué tipo de decisión extrema? Servir al Señor como lo pretendió Josué hacer, tanto él como toda su familia. Ahora prestame atención: el único fracaso real en la vida es no ser fiel a lo que uno sabe. ¿Qué te quiero decir a vos con todo esto? Que el único fracaso real en la vida es no ser fiel a lo que uno sabe. Entonces, si vos estás sabiendo, estás entendiendo y estás comprendiendo que tenés que tomar esta decisión de servir al Señor y no lo llevas a cabo, eso te destina a un fracaso real. Te reitero, si vos estás entendiendo, si vos estás comprendiendo, si el Espíritu Santo te trae luz, claridad, revelación, sabiduría e inteligencia espiritual de que fuiste plantado en el globo terráqueo, en un punto del globo, en un punto del planeta y en un punto de la eternidad. ¿Para qué? Para servirle. Estás sabiéndolo, tu mente te lo canta, tu mente te lo dice, tu espíritu te lo revela, tu espíritu te lo está diciendo continuamente. Estás sabiendo que tenés que servir al Señor, pero si vos
si vos no sos fiel a lo que sabés, es por eso que el dicho es, el único fracaso real en la vida es no ser fiel a lo que uno sabe. Entonces, si vos sabés esto, que tenés que decidirte a servir al Señor y no lo haces, vivirás un fracaso rotundo, contundente y será real. Pero si vos te dispones a servir al Señor, decidís servir al Señor. ¿Por qué? Porque te estoy brindando. ¿Qué te estoy brindando? La herramienta. ¿Para qué? Para que vos a partir de hoy decidas servir al Señor. Y esta manera o esta decisión que vos tomes, decisión extrema, esta medida que es decisión extrema, saldrás urgentemente. Si vos la adoptás y si vos te decidís y si vos servís al Señor, saldrás de tu crisis extrema. Ahora prestame atención, por favor. Incluso una decisión correcta es incorrecta cuando se toma demasiado tarde. Te reitero, inclusive una decisión correcta es incorrecta cuando se toma demasiado tarde. Entonces, la idea es la siguiente: no te tardes, no postergues, no dejes para mañana, porque una decisión correcta es incorrecta cuando se toma demasiado tarde. Esto es urgente, esto es ya, esto es pronto, esto es ahora. ¿Qué es urgente? ¿Qué es pronto? ¿Qué es ya? ¿Qué es ahora? Vos tenés que tomar la decisión correcta, y la decisión correcta es ponerte a servir a Dios. Dios te está llamando, Dios te está incomodando, Dios te está influenciando para que seas una herramienta y para que seas un instrumento en sus manos. Ahora, mientras el mundo cae en pánico, nosotros caemos de rodillas delante del Señor. Esto es lo que está pasando hoy en día. El mundo decide caer en pánico, pero con respecto a vos y con respecto a mí, yo decido, y espero que también sea tu decisión. ¿Qué es lo que vos tenés que decidir? Caer de rodillas delante de Dios. Mientras el mundo decide caer en pánico, vos y yo, que somos iglesia, decidimos. ¿Qué decidimos? Caer, pero ¿en dónde? De rodillas delante del Señor. Entonces, te brindé esta medida número 3 para una crisis extrema, decisión extrema. Ahora, te voy a brindar, si sos tan amable para seguir escuchando, la medida número 4 para una crisis extrema, diferencia extrema. Para esto, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, al versículo 18 y al capítulo 3, que dice de la siguiente manera. Yo te lo voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional, que dice como sigue a continuación: y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Entonces, te estoy brindando esta medida número 4, prestame atención, esta medida número 4 para una crisis extrema, diferencia extrema. Deberá estar, ¿dónde deberá estar? En tu habitáculo, en tu residencia, en tu esencia, dentro tuyo, a través de cada milésima de segundo, y minuto, y hora, y día, y semana, y mes, y año, para el resto de tu vida. Y estoy seguro que no solamente vas a pasar esta crisis extrema, sino que seguirás pasando cualquier crisis de cualquier grado que se esté presente de aquí al destino y de aquí al propósito. Entonces, esta medida número 4 para una crisis extrema, diferencia extrema, te brindé ese texto, que tenemos que ser diferentes. La Biblia dice: y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos. O sea que la palabra del Señor dice que tiene que haber una distinción entre quienes, entre buenos y malos. ¿A qué se refiere entre buenos y malos? Entre hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, entre los que pertenecen al reino y los que están en el otro reino o fuera del reino. Pero también, prestame atención, siempre esta palabra me habla de los que son salvos y de los que son de propósito. ¿Por qué? Porque dice entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. O sea que hay gente que se congrega, hay gente que va a los templos, hay gente que escucha una buena palabra,
palabra, que escucha la buena música, que es fiel a las reuniones, pero son salvos solamente. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser de propósito. Es por eso que tenemos en nuestras iglesias mucha gente salva. ¿Por qué? Porque solamente se congrega, porque solamente viene el martes, o viene el jueves, o viene el sábado, y viene el domingo. Pero no les pidas que den un paso más. ¿Por qué? Porque será una carga, porque será un problema, porque ellos solamente quieren ser salvos. Entonces, una cosa es ser salvo y otra cosa es ser de propósito. Este texto me dice a mí lo siguiente: entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Es por eso que yo te instaba recién a que tomes la decisión de servir al Señor. Pero tiene que haber una diferencia entre los que son hijos del Señor y entre los que no son hijos del Señor. Tiene que haber una diferencia entre los que sirven a Dios y una diferencia entre los que no sirven al Señor. Pero la idea es la siguiente: si vos estás atravesando una crisis extrema, tendrás que tomar esta medida extrema, diferencia extrema. Hoy tenés que tomar esta medida. ¿Para qué? Para ser diferente. Y cuando hablamos de algo extremo, es algo sumo, algo de alto nivel, de alto calibre, algo que está muy arriba, es extremo. Ahora, prestame atención, cuando hablamos de diferente, la palabra diferente se define como sigue a continuación: que no es igual, no se parece o tiene otras características o cualidades. Entonces, para salir de tu crisis extrema, a partir de hoy vos tendrás que decidir qué cosa a no ser igual. Vos no tenés que ser igual. No tenés que ser igual a tus compañeros de trabajo, no tenés que ser igual inclusive a muchos de los que habitan en tu casa, no tenés que ser igual inclusive de los que integran un aula, un salón, una clase, la sociedad. ¿Por qué? Porque diferente es que no es igual, no se parece o tiene otras características o cualidades. O sea que la idea es la siguiente: yo no tengo que ser igual, yo no me tengo que parecer, y yo tengo que tener otras características, y vos tenés que tener otras cualidades. O sea que a partir de hoy tendrás que decidir tener otras cualidades, tendrás que tener otras características, tendrás que decidir no ser igual, y tendrás que decidir no parecerte. Tendrá que haber una diferencia extrema para una crisis extrema. Pero si vos decidís ser igual, seguir como estás, no vas a salir de tu crisis. Te estoy brindando la medida para una crisis extrema, diferencia extrema. Ahora prestame atención. Sé diferente para que la gente te pueda ver con claridad entre la multitud. Entonces, para que la gente pueda distinguirte y para que la gente pueda verte con claridad entre la multitud, tendrás que ser diferente. Porque si vos sos igual, si vos sos figurita repetida, si vos sos uno más del montón, del gentío, nadie podrá distinguirte. Y la idea es que te distingan, que entiendan que vos sos diferente, que comprendan que vos tenés paz, que tenés quietud, que tenés reposo, que tenés bonanza, que vos sos gente de fe, que sos gente de confianza, que sos portador del reino. Prestame atención, la gente tendrá que ver que vos sos portador y transportador. En mi caso personal, yo soy portador y soy transportador. Vos tenés que ser portador y tenés que ser transportador, portador del reino y transportador del reino. Entonces, para que la gente entienda que vos sos portador y transportador, tendrás que ser diferente. Ahora, ¿por qué? Porque si vos no sos diferente, la gente no te podrá distinguir o no te podrá ver con claridad entre la multitud. Ahora, prestame atención, se asombran de mí porque soy diferente. Yo me asombro de ellos porque son todos iguales. Entonces mucha gente se asombra de vos porque sos diferente. En tu trabajo se asombran de vos porque sos diferente. En el aula, en el colegio, en el salón, se asombran de vos porque sos diferente. En tu casa, en tu hogar, en tu familia, se asombran de vos porque sos diferente. Pero vos tenés que asombrarte, sí, asombrarte de ellos porque son todos iguales. Y la idea es no ser igual o no ser figurita repetida. Ahora prestame atención. Nunca sacrifiques las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros. Hay mucha gente que sacrifica sus convicciones personales
¿Por qué motivo sacrifica sus convicciones personales? Porque escucha la opinión, porque escucha el razonamiento, el argumento, los consejos y las orientaciones de quienes, de personas que no tienen reino, que no son portadores y que no son transportadores. Entonces, ¿cuál es la idea para tu vida? No sacrifiques las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros. En mi caso personal, yo soy gente de principios, soy gente de valores, soy gente que vive las leyes del reino. Yo soy gente de convicción, tengo una convicción, tengo certeza. Sí, entonces, porque yo soy gente de convicción, tengo convicciones que son muy personales. Yo no voy a sacrificar nunca las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros. Hay gente que quiere que vos sacrifica tus convicciones personales porque opinan, porque argumentan, porque razonan, porque cuestionan, porque te quieren conducir, porque te quieren influenciar. Pero en tu caso personal, si vos querés salir de tu crisis extrema, no sacrifique las convicciones personales por las opiniones o deseos de otros. Tus convicciones son las siguientes. La convicción que vos tenés dentro tuyo es que adoptás esta medida para una crisis extrema, diferencia extrema. Ahora, préstame atención. Cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué te quiero decir a vos con esto? Si estás entendiendo y si estás comprendiendo, y si de repente el Espíritu Santo te da luz, si de repente el Espíritu Santo te da claridad y estás entendiendo que sos parte de la mayoría, que te encontrás del lado de la mayoría, yo te animo a que te desaceleres, a que bajes un cambio, a que hagas una pausa, a que comiences a reflexionar y que comiences a cambiar. Entonces, préstame atención. Te voy a brindar la medida número 5 para una crisis extrema, adoración extrema. Yo te decía recién que cuando hablamos de crisis hay grados y variaciones. Yo no sé cuál es el porcentaje de tu crisis, cuál es el grado de tu crisis, si es una crisis normal, una crisis que la lleva la mayoría de la gente. Pero si estás entendiendo que esa crisis que estás viviendo, una crisis familiar, una crisis matrimonial, una crisis espiritual, una crisis en tu llamado o en tu ministerio, una crisis económica, una crisis en tu salud, una crisis con tus hijos, y estás entendiendo que el grado de tu crisis es extrema, al punto de que te quita la paz, al punto de que te quita la quietud, el reposo, te aflige, te agobia, te carga, te cansa, estás estresado, estás estresada, estás nervioso, estás nerviosa, estás quitando la paz a tu casa y a tu hogar y a todos los que pertenecen a tu domicilio, y estás comprendiendo que cuando hablamos de crisis, tu crisis, el grado de tu crisis es extremo. Tendrás que tomar medidas extremas. Esta medida número 5 para una crisis extrema, adoración extrema. Estoy seguro que si vos a partir de hoy adoptás estas medidas, vas a salir de tu crisis, de la crisis extrema que ya te cansa, que te agobia, que te fastidia, que te hace llorar, que te hace lamentar, ¿sí? que te entristece, que te quiebra, que te quebranta, que te doblega. Estoy seguro que si vos adoptás estas medidas, el Espíritu Santo abrirá puertas, abrirá caminos, traerá luz, hará milagros, te dará victorias, pero tendrás que jugártela, tendrás que adoptar estas medidas. La medida número 5 para una crisis extrema, adoración extrema. Dice la palabra del Señor en el versículo 23 del capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles de la siguiente manera: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Préstame atención. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas fueron golpeados, fueron lacerados, varas, azotes fueron puestos sobre sus espaldas, latigazos,
Todo esto experimentó el cuerpo tanto de Pablo como el cuerpo de Silas. Dice que los pusieron en la cárcel y eligieron el calabozo de más adentro, el más profundo, el último calabozo. Imagínate un calabozo oscuro, imagínate un calabozo húmedo, imagínate un calabozo con ratas, con cucarachas, con orín, con materia fecal, lleno de olor, con un olor nauseabundo, un olor insoportable. Ahí estaban Pablo, Silas, sangrando sus espaldas, los pusieron inclusive en el cepo, pero ellos se encontraban en una crisis extrema. Pero la palabra del Señor dice que ellos utilizaron esta medida para una crisis extrema, adoración extrema. ¿Por qué? Porque dice que comenzaron. Por eso que es muy importante quién es tu socio, con quién te asocias, con quién te relacionas, con quién charlas y con quién conversás. Es por eso que hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pablo tenía como socio a quién, a Silas, los dos en acuerdo, en un mismo espíritu, en una misma visión, en concordancia. Dice que se propusieron y decidieron orar y también decidieron cantar himnos a Dios, pero dice que no lo hicieron en el anonimato, en lo oculto, lo hicieron en lo público para que los presos los escucharan. Ellos decidieron tener adoración extrema porque estaban en crisis extrema. Cuando hablamos de adoración, prestame atención, adoración se define, esta es mi mejor definición, la que más aplaudo, la que más me gusta. Adoración se define como sigue a continuación: responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Entonces, en mi crisis extrema, en tu crisis extrema, debes responder. Yo debo responder. ¿De qué manera? Estamos diciendo que adoración es responder a todo lo que es Dios. Yo debo responder a todo lo que es Dios. Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Entonces, yo debo responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. O sea que mi respuesta será entregarme por completo, brindarme por completo, rendirme por completo, quebrantarme por completo, estar en su presencia por completo. Yo respondo a todo lo que es Dios con todo lo que soy yo. Eso es adoración, no en poco porcentaje, no en un porcentaje diminuto, pequeño. Yo a alto nivel, adoración extrema, toda mi vida, todo mi ser, todo al 100%, toda mi esencia, mi habitáculo, todo lo que soy, todo lo que está relacionado a mí o concerniente a mí. Entonces yo debo responder a todo lo que es Dios con todo lo que soy yo. Eso es adoración extrema, es responder a todo su ser con todo nuestro ser. Entonces vos tenés que responderle a todo su ser con todo tu ser, sin cohibirte, sin ser mezquino, sin ser mente pobre. Entregarle toda tu vida, adoración extrema en tu crisis extrema. Querido oyente, que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya servido. No es muy fuerte predicar así en vivo. Me gusta más en reuniones, en cultos, en iglesias. Me están viendo de México, me están viendo de Venezuela. Gran parte están escuchando, están viendo esta conferencia. Espero que te haya bendecido, que te haya servido. ¿Sí? Pero no quiero terminar, por más que me tilden de religioso o legalista. Yo quiero hacer una oración ahí donde vos estás. Quiero que juntes a toda tu familia. Si estás solo, levanta tus manos al cielo. Pero si estás con tu familia, por favor, quiero que se tomen de las manos. Yo quiero orar, quiero bendecirte. Quiero pedirle a Dios que te asista. Quiero pedirle a Dios un milagro. Padre, del nombre de Jesucristo de Nazaret, como punto número 1, Padre, yo creo firmemente que el mundo está viviendo una crisis extrema. El globo, el planeta, la tierra, los terrícolas, Señor, la gente está viviendo una crisis extrema a causa del coronavirus. Como hombre de autoridad, me uno a tantos pastores, a tantas iglesias, a tantos hombres y mujeres de Dios que también están orando en este momento a tanto el coronavirus. Hoy me viene coronavirus, te ato, te amarro, te sujeto, te detengo, te paralizo. En el nombre de Jesús te extermino, te echo fuera. En el nombre de Jesucristo. Pero también, Señor, estoy creyendo que cuando hablamos de crisis hay grados y variables.
radiaciones, no solamente el coronavirus, lo único que trae crisis. Creo que hay crisis financieras, crisis económicas, crisis familiares, matrimoniales, en los jóvenes, en los adolescentes, en el mundo interno hay crisis. Espíritu Santo, te pido que estés asistiendo, estés yendo, estés a donde está la gente reunida, escuchando esta oración. En el nombre de Jesús, abre puertas, abre caminos, trae luz de esperanza. Señor, sacalos de cualquier crisis. Haz un milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién te habló? Es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso. Que Dios te bendiga. Chau, 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 chau.